Padre bendito, te damos gracias por esta noche preciosa. Gracias por esta noche de domingo, donde nos permite reunirnos por medio de un medio virtual, por medio de una transmisión o del video que queda allí en el canal de YouTube, y en cualquier momento del día, de la semana, podremos ver y escuchar esta palabra, Señor. Bendigo a cada persona que en esta noche está conectada y que tiene allí dispuesto su corazón para el deleite de lo que el Señor tiene para hablarte, para hablarnos a cada uno de nosotros. Bendigo tu casa, tu vida, bendigo tu familia, porque sé que el Dios que es todopoderoso, el Dios que obra a mi favor, el Dios que bendice mi vida, bendice también tu casa, bendice también a los tuyos y mora bajo tu presencia. Allí se cumple lo que dice la palabra: cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que el Dios de poder y autoridad colocará un cerco alrededor tuyo. El Dios todopoderoso levantará un vallado que te guardará, que te cuidará, que derramará la bendición sobre tu vida. Por eso hoy tú puedes poder entender esto. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Tú que eres un hijo de Dios, tú que eres una hija de Dios, creo que muchas veces nos falta creer, nos falta la confianza, la fe, esa fe inquebrantable de poder decir: ese Dios que es grande, poderoso y maravilloso, es mi Dios y quiere bendecirme y quiere lo mejor para mi vida. Ahí está Dios y quiere obrar sobre tu vida, quiere obrar sobre los tuyos, quiere obrar sobre tu casa, quiere obrar sobre tu familia. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que aquí en este momento, en este instante, tú digas: Señor, mi familia está en tus manos, mi casa está en tus manos, mis hijos, mis hermanos, mis padres, todos aquellos seres amados y queridos, Señor, los pongo en tus manos, porque yo sé que tu mano poderosa, que tu mano de poder y autoridad, Señor, se mueve grandemente. Que mientras permanecemos en esa cobertura que tú nos das, tu bendición está allí en medio de nosotros, para conocerte como el Dios proveedor, como el Dios del sustento, como el Dios de la bendición, como ese Dios todopoderoso que se mueve de una manera sobrenatural. Padre bendito, yo te doy gracias porque en esta noche queremos conocer ese Dios todopoderoso. Allí en medio de la palabra, en medio de la oración, en medio de la administración, queremos ver cómo te mueves aún más, Señor, en nuestra vida. Y sé que seguramente tu bendición ha acampado sobre nosotros. Y sé que seguramente tu bendición ha estado allí en nuestras vidas, Señor. Pero ¿por qué no poder decirte: Señor, yo quiero más? Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. ¿Qué tal allí Esperanza? Si tú lo dices, lo declaras. El hogar de Esperanza y Jaime quiere más del Señor. El hogar de Esperanza y Jaime necesita más del Señor. El hogar de Esperanza y Jaime están bajo la bendición y la cobertura del Dios Todopoderoso. ¿Qué tal si en esta noche de Orlet tú lo declaras? Mi casa, mis generaciones son bendecidas por el Dios Todopoderoso. ¿Qué tal si en esta noche tú allí, Claudia, lo declaras? Señor, yo estoy bajo tu amparo, bajo tu bendición, bajo tu cobertura. ¿Qué tal si en esta noche lo declaras, Petra, y dices: Señor, tú eres el que abre puertas de bendición. Tú eres el que guía mi vida. Tu palabra es luz a mi camino. ¿Qué tal si en esta noche tú lo declaras, Flaminio, y dices: el Señor es mi Rey y mi todo, el que abre puertas de bendición que ningún hombre puede cerrar? ¿Qué tal si tú lo declaras en esta noche, Andrés Mariño, y le dices al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti. Háblame, guíame, bendíceme, Señor, que tu presencia siempre vaya delante mío. ¿Qué tal si en esta noche tú lo declaras allí, Sergio Gómez, y le dices al Señor: Señor, yo te necesito, eres mi mayor necesidad, eres el anhelo de mi corazón, te necesito en mi vida, obra sobre mí? ¿Qué tal si en esta noche tú lo declaras en el nombre poderoso de Jesús y declaras allí una palabra de bendición? ¿Qué tal si en esta noche tú abres tu corazón al Señor y le dices: Señor,
Yo necesito de ti, yo entiendo, tú eres mi Padre, el Padre que me ama, yo entiendo, tú eres el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios que abrió el mar delante de Moisés y del pueblo, el mismo Dios que volvió a abrir el Jordán delante de Josué, delante de nuevamente del pueblo. Yo creo en ese Dios que hace cosas sobrenaturales, yo creo en ese Dios que sacó a Daniel allí del foso, yo creo en ese Dios que llevó a Jonás en una ballena hasta Nínive. Yo creo en ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, maravilloso, ese Rey de gloria, ese Rey de majestad. Padre bendito, y en esta noche oro por cada persona que está conectada, que está escuchando, que se ha deleitado allí, que mientras pasaba el TikTok se encontró con esta transmisión. Quiero bendecirte, quiero declarar que sobre tu vida, sobre tu emprendimiento, sobre tu negocio, sobre tu hogar, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre todos los ámbitos de tu vida, esté la bendición del Dios Todopoderoso, de ese Dios que obra grande, poderosa y maravillosamente. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre bendito, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque estás allí siempre en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración y de toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Amén. Qué bendición poder compartir esta noche preciosa, una noche de bendición, que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que tú puedas vivir, debes entender algo: Dios está a tu lado, Dios está contigo. Recuerdo muy bien que el libro de Josué, a mí me encanta cómo comienza el libro de Josué. ¿Quieres saber por qué? Porque es que el libro de Josué comienza con una mala noticia. ¿Cómo comienza el libro de Josué? Con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Dios le dice a Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Así comienza el libro de Josué. Cuando usted va allí a la palabra del Señor, el primer diálogo que tiene Dios con Josué, allí en el inicio, en el capítulo 1 de Josué, ese primer diálogo de Josué con Dios es que Dios le da una mala noticia. Y como seguramente usted puede haber recibido malas noticias en el día a día de su vida. Esta semana de pronto recibió una mala noticia. Esta semana de pronto vivió una mala noticia. ¿Qué es vivir una mala noticia? Que de pronto usted se dio cuenta que en su negocio las cosas no van bien. Que de pronto usted se enteró de algo en su familia. Esa es una mala noticia, ¿cierto? Y muchas veces nuestra semana, nuestro día, comienza con una mala noticia. ¿Y por qué quiero hablarte de esto hoy? Porque es que muchas veces una mala noticia es la que nos lleva a los pies del Señor. Una mala noticia es la que nos lleva ¿a dónde? A los pies del Señor. Andrés, Dios te bendiga grandemente. Entonces mira, Laura, Dios te bendiga. Señora Laura, qué gusto saludarle. Una mala noticia nos lleva muchas veces a los pies del Señor, a conocerlo, a verlo, a entenderlo, que realmente es en Él que encontramos descanso, paz, refugio en nuestra vida, ¿verdad? Y es que muchas veces nos hace falta eso, encontrar el verdadero refugio para nuestra vida en los momentos más difíciles. Porque muchas veces la humanidad sale corriendo a refugiarse: drogas, alcohol, prostitución, bueno, infinidad de cosas malas. Hombres que ante una desilusión amorosa terminan en un bar embriagándose, consumidos por el licor, por la desdicha. Aquí en Colombia tenemos una palabra para eso, se llama la tusa. Mujeres que de pronto, por no tener una vida económica estable, terminan llevadas allí a la prostitución,
Y vemos infinidad de situaciones que nos llevan ¿a qué? ¿A qué nos llevan? A refugiarnos en aquello que no debemos refugiarnos. Pero ante una mala noticia, ¿quién debe ser nuestro refugio? Nuestro refugio debe ser el Señor. Y es que me encanta que el libro de Josué comienza entonces con una mala noticia. Dios le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y mira que la palabra detalla algo importante. Le da a recordar a Josué que el más importante entre Josué y Moisés en ese momento era ¿quién? Moisés. La figura representativa del pueblo era Moisés. Y Josué, que venía siendo el ayudante de Moisés, lo entendía perfectamente. Y el Señor se lo dejaba claro. Como muchas veces, no sé si a usted le ha sucedido esto en la vida, que de pronto usted llega a una empresa, usted puede tener el conocimiento, usted puede ser experto en el tema, pero le dicen: aquí usted debe comenzar desde abajo, porque es que adelante suyo está aquel que lleva 5 años, está aquel que es familiar mío, ¿cierto? Y le ponen de una vez de entrada un límite. Mire cómo Dios se expresa ante Josué. Mi siervo. No, o sea, no está diciendo, oiga, Moisés murió, no. Mi siervo Moisés. Mire el calificativo que utiliza Dios para referirse a Moisés delante de Josué. Se la deja clara, como quien dice, él muere. Si quieres superarlo, recuerda, él fue siervo mío. Él me sirvió, él fue instrumento, él me agradó, él tuvo diálogo conmigo. ¿Tú quieres eso o quieres ser más que eso? ¿O no vas a ser capaz de eso? Son 3 cosas que debemos analizar muchas veces en nuestra vida ante una mala noticia. Y es que ante una mala noticia, me disculpan hoy, estaré haciendo muchas interrupciones. Estoy superando una virosis, estoy superando un tema de tos, de alergia, que esta semana, me ha azotado fuertemente. Entonces estaré haciendo varias interrupciones para tomar líquido, de pronto para tomar un respiro. La verdad, pensé incluso en no hacer la transmisión porque me encuentro un poco mal, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, ante una mala noticia, pueden haber 3 situaciones. La primera, no ser capaz de superarla. La segunda, quedarse estancado. Ahí, ni para allá, ni para acá. Y la tercera, superarla. Superarla. 3 situaciones se presentan ante una mala noticia. Y mire cómo Dios le va dejando claro a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Pero seguramente lo primero que llega a nuestra vida ante una mala noticia, ¿qué es? El temor. Y seguramente Dios notó esto en Josué, el temor. Ahora Moisés murió, ¿y yo qué voy a hacer? Ahora Dios me está hablando y está diciendo que el siervo del Señor murió y yo soy un simple ayudante. ¿Qué puedo hacer ante eso? El temor, ¿verdad? Y ante una mala noticia, el temor nos invade. Y es un temor que nos va a llevar a no superarlo o a quedar estancados, más nunca a superarnos. Eso sí, tan pronto el temor te invade, tan pronto el temor comienza a consumirte, hay 2 opciones: o te estancas o te hundes, pero nunca vas a superarte. Mientras el temor esté en tu vida, nunca va a haber superación. Va a haber hundimiento, va a haber represamiento, pero nunca va a haber esa superación que estás esperando. Porque el temor te ha invadido, el temor te ha llenado. Y ante una mala noticia, lo primero que llega a perturbar nuestra vida es el temor. Lo recuerda muy bien la palabra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos en medio del lago, en medio de las aguas, y los discípulos iban en la barca. Y el Señor se les aparece, y ¿qué es lo primero que tienen todos? Miedo, porque piensan que era un fantasma.
Y después cuando corroboran que era él, después cuando corroboran que era su maestro, que era Jesús, ¿qué sucede? Les hace el llamado. Pedro lo atiende y comienza a caminar sobre las aguas confiado. Tiene fe, como seguramente la tenía Josué. Tenía fe porque Moisés estaba delante de él siendo el siervo del Señor. Y Josué simplemente era el ayudante. Y Pedro caminaba sobre las aguas confiado. Tengo fe, miren, puedo caminar. Pero cuando vio alrededor la tormenta, ¿qué le llegó? El miedo. ¿Y qué sucedió con Pedro? Primero, se estancó, se quedó quieto y segundo, se hundió. El miedo nunca te va a llevar a avanzar. El miedo nunca te va a llevar a superar. El miedo te va a estancar y te va a terminar hundiendo. Eso es lo que hace el miedo. Y Dios sabía muy bien que Josué tan pronto estaba recibiendo esas primeras palabras de Dios, que tan pronto Josué estaba recibiendo esa mala noticia, el miedo le invadía. Y por eso el Señor le aclara y le dice: no temas, Josué. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¡Wow! Mira, entonces, ante una mala noticia, ¿dónde debo encontrar mi refugio? ¿Dónde debe estar mi refugio ante las malas situaciones de la vida? ¿En quién debo refugiarme? ¿En el licor? ¿En la borrachera? ¿En las drogas? ¿En las malas amistades? No. La respuesta no la entrega la palabra en cada situación difícil. Y es que en las respuestas al temor, en las respuestas ante una mala noticia, nuestro refugio debe ser el Señor. Porque es nuestra esperanza de vida. Porque es nuestra luz y nuestra salvación. Porque en Él encontramos descanso y paz. En el Señor, sin importar cuál sea la mala noticia que ha llegado a tu vida. Pastor, llegó la separación en mi matrimonio. Refúgiate en el Señor. Pastor, llegó la muerte de un ser querido. Refúgiate en el Señor. Pastor, perdí mi empresa. Refúgiate en el Señor. Pastor, cerraron la empresa donde trabajaba. Refúgiate en el Señor. Pastor, mis hijos están en malas andanzas. Refúgiate en el Señor. Y cada situación, cada mala noticia de tu vida, tú debes salir corriendo y postrarte ante los pies de Cristo. Ríndete, refúgiate en Él, que Él peleará por ti. Él peleará tu batalla. Él obrará en tu vida. Él lo hará de una manera sobrenatural. Él se moverá. Él estará allí contigo. No te abandonará. Porque recuerda que le dice el Señor a Josué: Josué, no tengas miedo, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¡Wow! ¿Qué tal si esta noche, cuando tú te fueras a dormir, tuvieras un encuentro con el Señor en tus sueños? Y seguramente tú, y te estoy hablando a ti, que seguramente has tenido malas noticias esta semana. Y en ese encuentro con el Señor, tú le dijeras al Señor: Señor, tengo miedo. Señor, llegó una mala noticia. Y la respuesta del Señor sea, primero, llamarte por tu nombre y decirte: no tengas miedo, yo estaré contigo. Mira qué hermoso el poder entender que hay un Dios todopoderoso, grande y maravilloso que quiere estar contigo. Un Dios que te está diciendo: cierra las puertas. Esas puertas que no te convienen. Esas puertas que abiertas permiten que se entre el temor. Así que puedes entender que allí en medio de esa noticia difícil que tú puedas estar recibiendo, que donde el temor esté tratando de levantarse, el refugio de nuestra vida debe ser el Señor. Siempre debe ser el Señor. Porque cuando nos refugiamos en Él, el Señor nos dirá: así como estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. Así que, ¿qué tal hoy, al irte a dormir, tú llegues y hables con el Señor y le digas: Señor, no fue una semana buena, fue una semana difícil, hoy no fue el mejor día, recibí una mala noticia, estoy luchando con esto me tiene devastado, esto me tiene destrozado,
Esto me está afectando en mi vida. Y cuando te vayas a dormir, suceda algo. El Señor te habla y te diga: no te preocupes, yo estaré contigo. Es allí donde comienza a suceder lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque estás permitiendo que Dios obre en tu vida. Estás permitiendo que el Dios Todopoderoso esté contigo. Estás permitiendo que el Dios Todopoderoso comience a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Y es que, ¿sabes algo? Necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida. Necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida. Que Dios se manifieste, ¿dónde? En nuestra vida. Es necesario. Deja que Él haga la obra por ti. Deja que Él se manifieste en tu vida. Deja que Él solucione tus problemas. Deja que Él pelee tus batallas. Pero ¿sabes algo? Seguramente Dios lo puede hacer así, rápido. Pero muchas veces Dios, ¿sabes cómo lo hará? A su tiempo, a su momento. Porque necesitará obrar primeramente en otros aspectos de tu vida. Necesitará obrar de otras maneras. Y seguramente tu necesidad, lo que te apremia, lo que tú crees que te apremia, es el problema financiero. Pero Dios seguramente quiere obrar primero en tu corazón, en tu vida, en otros aspectos que tú de pronto no habías visto claros todavía. Así que por eso hoy te estoy diciendo: aprende a refugiarte en el Señor. Aprende a refugiarte en el que realmente vas a encontrar el descanso, la paz, el consuelo y lo que necesitas en tu vida. ¿Quieres que te diga algo? Cuando tú aprendes a confiar en el Señor, Dios hace un pacto contigo. ¡Wow! Mira esto, mira esta palabra poderosa. Dios hace un pacto contigo. Porque es lo que precisamente Dios hace con Josué. Dios le dice a Josué: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Solo te pido una cosa: que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y atesores la palabra del libro de la ley en tu boca y en tu corazón, y entonces, y solo entonces, en todo lo que emprendas, tendrás éxito. Dios estaba haciendo un pacto con Josué. Y Josué, yo creo que estaba entendiendo muy bien lo que Dios le estaba diciendo. Y el miedo, yo creo que automáticamente comienza a desaparecer en Josué. Ahora, si tú has leído el libro de Josué, sabes muy bien todo lo que viene a continuación después de ese suceso. Mira, Dios hace un pacto con Josué. Y a mí me encanta ese Dios de pactos. A mí me encanta el Dios de pactos. Pero me encanta también cuando nosotros pactamos con el Señor. Y ojo, hago un paréntesis grande acá. No es esos pactos modernos de ahora, sin ánimo de ofender, que tomas tu billete y yo pacto con el Señor. No estoy hablando de esos pactos. Y es precisamente a lo que te quiero llevar hoy con esta palabra. Quiero hablarte de la manera en la que nosotros vivimos el pacto con Dios. ¿Cómo vives tú el pacto con Dios? Y quiero hablarte desde dos puntos de vista diferentes. El pacto que Dios haga contigo y el pacto que tú hagas con Dios. Que son dos cosas completamente diferentes. El pacto que Dios haga contigo y el pacto que tú hagas con Dios. Es precisamente a lo que te quiero llevar hoy. Por eso la introducción con el libro de Josué, para llevarte a entender algo. Primero, que ante una mala noticia, nuestro refugio debe ser el Señor. Segundo, que cuando nos refugiamos en el Señor nos dará consuelo, nos dará esperanza. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y tercero, cuando esa confianza llega a mi vida y dejo el temor,
Dios hace un pacto conmigo. ¿Cuál es el pacto que Dios hace conmigo? Escucha lo que el Señor le dice a Josué. Una sola cosa te pido, a ver, es muy sencillo, Josué. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Búscame, atiéndeme. Dame el primer lugar de tu vida. Atesora el libro de la ley, la palabra, atesórala en tu boca, en tu corazón. Y entonces, y solo entonces, en todo lo que emprendas, tú tendrás éxito. Venía de pasar de una mala noticia ahora a estar en el pacto con Dios, donde Dios le decía que iba a ser exitoso. Mira dónde termina una mala noticia cuando sabes refugiarte en el Señor. Comienzas desde abajo con una mala noticia y el Señor te va levantando. Ahí sí, como dice la película, hasta el infinito y más allá. Porque así es con el Señor. Es así con Dios. Aún en medio de la tormenta, Dios te va a llevar a tiempos nuevos. Aún en medio del desierto, en medio del proceso, Dios te va a bendecir y te va a colocar en mejores lugares, siempre y cuando cumplas el pacto que tú has hecho con Dios y permitas que el pacto que Dios hizo contigo se haga realidad. Y es que quiero hablarte primeramente de ese pacto. Quiero hablarte de un pacto que se llama el pacto condicional. Y es que un pacto condicional es el pacto en el que hay un requisito. Escúchame esto. Un requisito que se debe cumplir. Dios, escucha esto, Dios garantiza que hará su parte y cumplirá con absoluta certeza siempre. Dios hará su parte, Dios cumplirá. Y cuando el hombre cumpla con su parte, ojo, pero si el hombre fracasa, si el hombre no es capaz, si el hombre se rinde, si el hombre fracasa en ese pacto, Dios no está obligado a cumplir su pacto. Un pacto condicional, es decir, con condición. Josué, ¿quieres tener éxito en todo lo que emprendas? Tienes que cumplir. Tienes que cumplirme. No puedes fracasar. ¿En qué, Señor? En darme el primer lugar. En darme siempre el primer lugar. En atesorar mi palabra. Que mi palabra no solo la sepas de boca, sino también de corazón. Que tú la vivas. Pero también que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Y entonces vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Un pacto con condición. Un pacto condicional. Un pacto condicional. ¿Donde qué? Donde hay un requisito por cumplir. Un requisito que coloca el Señor. Un requisito que coloca el Señor. Mira, y sé que seguramente hoy le estoy hablando a personas donde Dios ha sido específico en sus vidas. Yo te libraré de esto, pero necesito que hagas esto. Yo restauraré tu matrimonio, pero necesito que te rindas y me sirvas a mí. No sé si a alguien Dios le ha hablado así, pero si tú has recibido una palabra así de parte de Dios, déjame decirte que Dios está haciendo un pacto condicional contigo. Es decir, un pacto que tiene una condición. Un pacto que se cumplirá siempre y cuando tú cumplas esa condición. Porque es un pacto condicional con Dios. Y es que a mí me encanta ese tipo de pactos. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de pactos que hace Dios con nosotros realmente nos hace descubrir quiénes somos nosotros delante del Señor. ¿Por qué? Porque realmente me lleva a entender si yo le doy el honor y la gloria al Señor, si realmente Dios es el primer lugar de mi vida, si realmente ese Dios todopoderoso es en el que yo he decidido creer y confiar. He escuchado muchos testimonios por medio de las redes sociales. TikTok es una de esas, donde muchos, sobre todo jóvenes, muchachos, comienzan in story time
de cuando asistía a una iglesia cristiana, pero ahora no. Story time de cuando creía en el Señor, pero ahora no. Y uno dice, ¿dónde estuvo entonces ese Dios? Porque si tú has creído en Él, has confiado en Él, déjame decirte que realmente tú no te apartas de Él. Tú no te sueltas de Él. Tú no te rindes ante Él, porque entiendes que Él es el Todopoderoso, que es el único que te puede levantar, ayudar y llevar a tiempos nuevos. Pero ¿sabe cuál es el problema de esta sociedad actual? El facilismo. Porque todo lo queremos ya. Todo lo queremos que sea fácil. Todo lo queremos en bandeja de plata. Todos quieren gloria, pero nadie quiere sacrificio. Y déjame decirte algo. Cuando tú conoces a Cristo en tu vida, tú entiendes que para llegar a lo más alto hay sacrificios. Hay sacrificios. Y eso no lo enseñó Cristo. Dejó su divinidad, dejó el cielo, se hizo hombre, pero para poder volver a estar en el cielo necesitaba el sacrificio. Morir por toda la humanidad. ¿Para cumplir qué? ¿Para cumplir qué? El propósito de Dios. Y Dios lo colocaría en un lugar de privilegio. Mira, para que me puedas entender mejor, para que me puedas entender perfecto el tema de Cristo. Esto es un tema que muchas veces pocos entienden y me preguntan constantemente, ¿qué necesidad tenía Cristo de morir por la humanidad? ¿Qué necesidad si Él ya era Dios? Ok, contexto rápido teológico del Antiguo Testamento. Clase de teología gratis hoy. Mira, en el Antiguo Testamento era Dios, ¿cierto? Todo era con Dios. Jehová de los ejércitos. Yahvé, Rafá, Jirén, Adonai. Sí, pero todo era Dios. El nombre impronunciable. Que con las traducciones llegó a Yahvé, después a Jehová. Y ahora como comúnmente todo el mundo lo conoce, Dios. ¿A qué voy con esto? En el Antiguo Testamento el pueblo conocía a Dios, mas a Cristo no le conocía. Conocía a Dios, mas al Espíritu Santo no le conocía. Conocían al ángel del Señor, a un enviado del Señor, que ellos le llamaban el ángel del Señor. Conocían que el Espíritu de Dios se manifestaba, mas no sabían que era el Espíritu Santo. Todo era Dios, todo era encerrado a Dios, todo era solo Dios. Y no está mal. Y no estoy diciendo que la doctrina trinitaria esté mal. Y no estoy diciendo que los unicitarios tengan razón, no. Pero quiero que me entiendas algo. Dentro del plan de Dios, la palabra nos dice en Primera de Juan, ¿cómo comienza? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y uno dice, oiga, eso suena como un trabalenguas. Petra, Dios te bendiga grandemente. Y dice uno, eso suena como un trabalenguas. Mira, pero sabes, creo que Juan nos desglosa perfectamente el propósito, la importancia de Cristo en nuestra vida. Cuando tú vas, yo sé que esto es un poco fuerte, bueno, cuando tú vas al libro de Génesis, ¿qué dice la palabra en el capítulo 1? Dios dijo, hágase, y se hizo. Y Dios vio que era bueno. Uno diría, si lee rápidamente y textualmente, uno diría, claro, Dios examinó lo que hizo. Pregunta, ¿por qué examinaría si Dios es un Dios perfecto? Si Dios es un Dios que no se equivoca y todo lo hace a la perfección. No necesitaría revisar si le quedó bien o no. Lo hizo bien porque es Dios. Pero la palabra dice, la Biblia dice que Dios dijo. ¿A quién le dijo Dios? La importancia de Cristo, el Hijo. En el principio, el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Cristo estando allí es parte del propósito de la creación. Estuvo en la creación, fue parte de la creación y por eso pasa el tiempo y Cristo
dice el Padre, entonces yo voy a morir por la creación, por lo que creé también, por lo que puse en mis manos también. Ese es el propósito de por qué Cristo deja su divinidad por venir a hacerse como uno de nosotros. No es simplemente porque Cristo dijo un día, quiero ganar fama ya entre medio de esa creación que tenemos. No. Es porque realmente Cristo estuvo en la creación, fue parte de la creación, fue parte del diseño para nosotros. Recuerda que dice la palabra, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué? En plural. Nunca dice la Biblia, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Dice, a nuestra imagen y semejanza. Repito, estoy haciendo un paréntesis teológico acá, para que me puedas entender al punto que voy. Entonces, Cristo toma la decisión. No, Dios calla. 400 años, calla Dios. No se sabe nada de Dios. No hay una manifestación de Dios. Porque Dios venía cansado de su pueblo. Un pueblo en el pecado. Un pueblo que dejó de adorarlo. Un pueblo que le quitó el primer lugar. Recuerde que desde los tiempos de los profetas, de los jueces, de los reyes, ¿qué pasaba con el pueblo? Un ciclo repetitivo en el pecado. Pecaban, buscaban a Dios. Dios en su misericordia les concedía la libertad, les concedía el perdón y volvían y se olvidaban de Dios. En el libro de los jueces nos dicen que generación tras generación se olvidaban del Señor y cada generación era más perversa. Hasta que un día Dios se cansó y dijo, no más. No vuelvo a hablarles a este pueblo. Y Dios calló 400 años. Y viene el propósito más maravilloso. Ese Cristo que fue parte de la creación, que estaba en el principio, que era Dios también. Y dice, no, yo voy a bajar hasta allá. Se les hace difícil entender la manifestación de Dios por medio de una casa, de un templo, por medio del tabernáculo, por medio de una nube, por medio de truenos, estruendos, relámpagos. Ok, entonces voy a personificarme. Y viene Cristo a esta tierra. Y Cristo se hace como nosotros, para vivir como nosotros. Ojo, no como Dios, sino como nosotros. Y demostrarnos que realmente en nuestra vida podemos vivir conforme es la voluntad de Dios. Mira, a Cristo no le interesaba la fama, no le interesaba nada. Lo único que le interesaba mostrar era decirte, hey, ¿sabes algo? Tú que vives quejándote, ay, es que la vida en Cristo es difícil, ay, es que la vida en Cristo es tenaz, ay, es que uno sufre, ay, es que uno no, Cristo vino a decirte, mírame, yo me hice como tú y sí fui capaz. Ay, pero es que usted era el Hijo de Dios, pero él fue hecho hombre. Desde el primer proceso hasta el último día de su vida. Desde la fecundación, bueno, obviamente en el Espíritu Santo, pero allí la fecundación no, en la gestación es. Desde la gestación hasta el día de su muerte, Cristo fue un ser humano, como tú y como yo. Ay, pero es que era el Hijo de Dios. Detente. Sigo con el tema teológico gratis. Hoy estamos hablando clase de teología gratis. Mire. ¿Sabes qué dice la palabra? ¿Cómo cierra uno de los evangelios? Que si tan solo tú creyeras, que si tan solo tú tuvieras fe, que si realmente tú entendieras quién es el Señor, quién es ese Dios todopoderoso y cambiaras tu vida y le dieras el primer lugar a Dios, incluso tú harías cosas aún más grandes que las que están registradas en la palabra de Dios. No me lo estoy inventando yo, ve a la Biblia y lo lees. Búscalo, lee la Biblia y verás lo que la palabra te está diciendo. Hey, si tan solo tuvieras fe, si tan solo creyeras, cosas aún más grandes tú también podrías hacer. Porque es que Cristo vino a decirnos eso. Para el hombre no hay nada imposible, siempre y cuando Dios sea el primer lugar de su vida. Y constantemente Cristo lo repetía. Si es la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre diga, yo vengo a cumplir los propósitos de mi Padre. Cristo nunca dijo, yo vengo a que me reconozcan, a que me den un Grammy, a que me den un Oscar. No, Cristo vino a decir, hey,
que se haga la voluntad de mi Padre. Simple y sencillo. A eso vino Cristo a este mundo, a mostrarnos que cuando hacemos la voluntad de Dios, cosas maravillosas suceden. Y tú vas a decir, y entonces la salvación, claro, pero es que tú ya conoces el concepto de salvación y no tengo que explicártelo. Te estoy explicando algo que muchas veces poco entendemos, que muchas veces poco apropiamos, que muchas veces poco vivimos, y es poder entender que lo que Cristo hizo, tú tienes la capacidad de hacerlo, siempre y cuando tú le des el primer lugar al Señor. ¿Acaso me vas a decir que no puedes orar por alguien y que Dios te use para hacer un milagro? ¿Acaso me vas a decir que no puedes hoy irte a dormir y decir, Señor, hoy estoy sin trabajo, pero yo creo en el nombre de Jesús que mañana tendré el trabajo que necesito? Y mañana lo tengas. ¿Sabes? Cuando tú realmente has puesto tu mirada en el Señor, cuando tú realmente te has refugiado en el Señor y has permitido que el Señor te hable, te guíe y lleve tu vida a nuevos tiempos, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Jesús, ahora cierro la parte teológica para decirte esto. Jesús hizo un pacto con Dios. Jesús hizo un pacto con Dios. ¿Cómo así? Jesús hizo un pacto con Dios. ¿Cuál era el pacto? Cumplir la voluntad de su Padre, tal cual como Él le había dicho que tenía que hacerse. Si Jesús hubiese fracasado, Dios no hubiese tenido la necesidad ni la obligación de salvar a Cristo, o de redimir a Cristo y darle el lugar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no estaba la obligación. Porque si Cristo fallaba en el pacto, habrían consecuencias. Mira, ¿recuerdas antes de comenzar el ministerio qué sucedió con Cristo? Se fue al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches, ayunando, renunciando a su carne, permitiendo ser lleno del Espíritu, permitiendo que ahora su vida fuera guiada por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Y allí yo quiero decirte algo hoy. Jesús entendía muy bien que había hecho un pacto con su Padre, pero que si fracasaba, papá no tendría la obligación de cumplir su pacto, de cumplir lo que Dios había prometido. ¿Pudo fracasar Jesús? Sí, pudo fracasar. Te lo sostengo con la palabra. Porque Satanás tenta a Jesús y le dice, lo que ese Dios te está dando, yo también te lo puedo dar. Que seas el rey de las naciones, yo te lo puedo dar. Y no tienes que ir a la cruz. No tienes que morir por estos zánganos, por estos mentirosos, por estos ladrones, por estos malhechores, por estos que dicen que te aman y es pura mentira. Te aman de palabra, mas no de corazón. Yo te puedo dar todo lo que tú quieres. Lo que Dios te prometió, yo también te lo puedo dar. Inclínate ante mí. Satanás llegó a perturbar la vida de Cristo, el propósito de Cristo, el pacto de Dios con Cristo. ¿Sabes? Porque cuando Dios hace un pacto contigo, debes entender algo. Dios quiere darte mucho más. Dios quiere ponerte en un mejor lugar. Dios quiere derramar su gloria sobre tu vida. Y Satanás no quiere que eso suceda. Por eso, déjame decirte algo hoy. El pacto de Cristo con Dios fue un pacto donde Cristo aceptó hacer la voluntad de su Padre. Hoy yo quiero decirte algo.
un pacto condicional, un pacto con condición, como Dios le estaba diciendo a Josué. ¿Quieres tener éxito, Josué? ¿Quieres ser más exitoso que incluso Moisés? ¿Quieres ser tú el que lleve a mi pueblo a la tierra prometida? ¿Quieres ser tú ahora el líder de este pueblo? Pues entonces dame el primer lugar de tu vida. No te desvíes de izquierda ni a derecha. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser bendecido en todo lo que hagas en la tierra que yo te voy a dar? Entonces atesora mis palabras en tu boca y en tu corazón. No tengas miedo, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué lo entendió. Josué entendía que Dios estaba haciendo un pacto con él y la única condición que le colocaba. Por eso cuando usted lee Primera de Josué va a encontrar el repetimiento de lo mismo. Y en la tercera le dice: y esto te mando, que te esfuerces y seas valiente. Le da un mandato, le dice: hey, esto lo tienes que hacer. No te puedes rendir, no puedes fracasar, porque es un pacto conmigo y yo te quiero bendecir. Por eso yo te quiero decir, en medio de esa noticia triste, en medio de esa noticia dolorosa, en medio de aquello que llegó a tu vida y está causando dolor, está causando tristeza, en aquello que estás mintiendo, en aquello que estás callando porque crees que es malo en tu vida, déjame decirte algo. Ahí está Dios, diciéndote: yo quiero estar contigo. ¡Wow! Porque es el pacto con condición que coloca el Señor. Es el pacto con condición, un pacto condicional. Pero viene también las condiciones, el pacto que nosotros hacemos con Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces somos nosotros los que buscamos a Dios con la ilusión de tener algo mejor, de ver algo mejor. Por eso llegamos a un pacto incondicional. ¿Qué es un pacto incondicional? Un pacto donde Dios no está obligado a cumplir. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para ponerle condiciones al Señor? Y es que muchas veces en nuestra vida creemos eso. Por eso estaba diciendo hace un momento, yo sé que muchas personas de pronto lo hacen por fe y por necesidad. Y sacan su billete y llenan su sobre. Yo hago un pacto con Dios y yo pacto estos 200,000 pesos. Yo pacto estos $50 para que me vaya bien, para que el Señor me sane. No, tú no puedes comprar un milagro de Dios. Tú no puedes condicionar a Dios: yo te doy para que tú me des. No, así no se trata. De eso no se trata. ¿Sabes de qué sí se trata? De que tú entiendas que Él es el que hace el pacto contigo y te pone las condiciones. Porque muchas veces creemos eso. Mira, un pacto incondicional quiere decir que no hay requisito por cumplir. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a no cumplirle a Dios. El mejor ejemplo lo encontramos hace 5 años atrás. Tiempo de pandemia, donde muchos negocios fracasaron, donde muchas familias tuvieron miedo, sufrieron la pérdida de seres queridos. Dios, si tú me salvas, ahora sí iré a la iglesia. Dios, si tú me salvas, ahora sí creeré en ti. Dios, si tú me sostienes, ahora sí leeré la Biblia. Ahora sí tú serás mi Dios. Ahora sí creo en ti, Señor. Ahora sí tú eres el Dios que yo necesito. Y le prometieron miles de cosas a Dios en pandemia. Miles de cosas a Dios se le prometieron en pandemia. ¿Quieres que te diga algo? Dicen las estadísticas cristianas que de todas las promesas, que del 100% de las promesas que se hicieron en pandemia, al parecer
ni siquiera el 10% se cumplieron. Muchas personas se conectaban a transmisiones de iglesias cristianas. Señor, si tú me salvas, me convertiré a esa iglesia, iré a esa iglesia. Ya me han invitado, el amigo, el vecino, el familiar me invitó, ahora sí atenderé el llamado. ¿Sabes dónde están hoy, domingo? En una cantina embriagándose, en una discoteca rumbeando, en un lugar que no es la casa de Dios. Porque queremos hacer pactos incondicionales con el Señor. Somos nosotros los que queremos pactar con Él. Somos nosotros los que queremos condicionar a Dios. Somos nosotros los que queremos decirle a Dios, si tú haces, entonces yo lo hago. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de dignidad! ¡Qué falta de cosas tan terribles en nuestro corazón! Que al que es el Todopoderoso queremos manipularlo a nuestro antojo. ¡Wow! Yo te dije hoy que había una palabra que era para ti. Yo te dije hoy al principio que Dios tenía una palabra para hablarte, que Dios tenía una palabra para condicionarte, que Dios tenía una palabra para renovarte, que Dios tenía una palabra para ti. Porque esto es una palabra que viene de Dios para ti. No condiciones a Dios. Él es el que hará un pacto contigo. Él es el que se va a revelar a ti y te va a decir, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Él es el que se va a revelar delante de ti y te va a decir, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Atesora el libro de la ley en tu boca y en tu corazón, y en todo lo que emprendas tendrás éxito. Él es el que te va a hablar y te va a decir, esfuérzate y sé valiente. Es Él el que va a hacer un pacto contigo. No eres tú el que va a pactar con Dios. Dios, si ahora tú haces esto, ahora sí yo lo voy a hacer. Mentira, porque no lo vamos a hacer. Siempre le fallamos a Dios. El mejor ejemplo que sustenta esto que estoy diciendo, lo encuentras en la Biblia. Como tantas veces un pueblo que escuchaba a Dios, caminaba con Dios, guiado por Dios, protegido por Dios, que Dios era el proveedor, el sustento, el que les daba la victoria en las batallas, terminó dejando a Dios a un lado. ¡Wow! Tremendo. Y yo sé que tú estarás diciendo allí, no, yo no soy ese, yo nunca me olvidaré de Dios, yo nunca le fallaré a Dios, yo nunca le fallaré una promesa al Señor, yo estaré firme. Mira, en algún momento fallamos, en algún momento nos equivocamos, en algún momento nos llega el desánimo, en algún momento nos llega la pereza, en algún momento nos llega una mala noticia que nos hace incluso hacerle reclamos a Dios. Porque eso somos nosotros los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos refugiado en el Señor. Cristo llega al desierto 40 días, 40 noches. ¿Y sabes qué hace Él? Se refugia en el Todopoderoso. Y entonces es llenado del Espíritu Santo. Eso lo vemos un capítulo, 2 capítulos más adelante, cuando aunque no necesitaba hacerlo, no necesitaba ir al bautizo, baja las aguas. Y allí en el bautizo de las aguas, teniendo él 30 años, no siendo un niño, no siendo un bebé, teniendo 30 años. Significado de bautizo, hago paréntesis, arrepentimiento. ¿Sabes tristemente en qué se han convertido los bautizos ahora? Significado de rumba, de parranda, de derroche de plata, de querer mostrar que mi familia es pudiente. En eso se han convertido los bautizos. En los intereses económicos. Ay, voy a conseguir el padrino que tenga plata. Voy a conseguir el padrino, la padrina que me ayuden, que le den un buen regalo a mi hijo. Voy a hacer la fiesta más grande. Allá bautizan el niño, pero los que nos embriagamos somos nosotros.
Cuando el significado real del bautizo es arrepentimiento. Hey, ¿sabes dónde sí hacen fiesta? En el cielo, porque tú te arrepentiste de tus pecados. Mira, Cristo baja las aguas para cumplir la ley, para cumplir. Y dice la palabra que los cielos se abren. Y el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre él. Y una voz del cielo dice que ese es el Hijo de Dios. ¡Wow! Pero ¿sabes por qué? Porque Cristo, en medio del momento más difícil de su vida, ¿sabes qué sucedió? Se refugió en el Señor. Y Dios lo sacó en victoria. Porque Cristo era como uno de nosotros. Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere hablarte. Dios quiere llevarte a nuevos tiempos. Dios quiere llevarte a nuevos lugares. Deja de hacer las cosas a tu manera. Habla con Dios. Permite que Dios llegue a tu vida. Permite que Dios se manifieste en tu vida. Permite que sea el Señor el que sea pactando contigo y tú no, haciendo pactos incondicionales con Dios. Deja que el pacto más hermoso en tu vida sea un pacto con condición, pero que sea con las condiciones de Dios, más no con las tuyas. ¿Y sabes? Vas a ver a un Dios poderoso, grande y maravilloso. Quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esta palabra. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él, escucha esto, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cúmplele a Dios. Cúmplele a Dios. Cúmplele a Dios. Cúmplele al Señor. No lo defraudes. No seas un fracasado delante de Dios. Sé un vencedor, sé un esforzado, sé un valiente, sé un Josué que a pesar de la mala noticia, de llegarle el temor, de llegarle el miedo, entendió que el Todopoderoso estaba haciendo un pacto con él. Y no cualquier pacto. En todo lo que emprendas, tendrás éxito. Sé que muchas veces has escuchado esa palabra. Es más, alguien seguramente te la ha declarado a ti. Alguien de pronto allá en tu iglesia donde te congregas ha orado por ti, tu pastor, un líder, se ha acercado y te ha dicho, hermano, quiero orar por ti. Y en medio de esa oración se acercan y te dicen, hoy quiero decirte esto, Dios me pone en el corazón decirte que tú eres un Josué, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Sabes? Ahí estaba Dios diciéndote, quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer un pacto contigo. No fracases, porque te daré todo. Podrás hacer todo, siempre y cuando te refugies en mí. Me des el primer lugar de tu vida. No te desvíes a izquierda ni a derecha. Y entonces, en todo, tendrás éxito. Yo lo haré por ti. Yo pelearé por ti. Yo te daré la victoria. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? ¿Cuántos pueden decir, yo lo creo, en el nombre de Jesús? Amén. Amén, amén. Así es el Señor, el Dios que quiere obrar en ti, el Dios que quiere hacer un pacto contigo, el Dios que te quiere llevar a la victoria. Así es el Señor. Ese es el Dios que tú debes conocer. Ese es el Dios que tú debes entender que es tu Dios, que es tu Padre, que es el Todopoderoso. Ese es el que va a obrar grandemente en tu vida. Ese es el que te está diciendo, yo te cuidaré, yo te guardaré, yo te bendeciré. Quiero orar por ti. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo precioso, amado Dios. Gracias porque hoy has hablado a nuestro corazón.
Y sé que hoy has tocado corazones en esta noche, Señor. Sé que hoy hay alguien que está diciendo: Señor, yo te he fallado, yo he fracasado, yo me he equivocado. Pero sabes, mira, el Señor me dice algo hoy. Por eso mi Hijo Jesucristo murió en la cruz. Porque yo te perdono. Y vuelvo a decirte hoy, así como estuve con mis siervos, yo quiero estar contigo. Así como le dije a Josué, hoy te lo estoy diciendo a ti. Hoy renuevo mi pacto, hoy renuevo mi pacto contigo. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Atesórame en el corazón. Dame el primer lugar. Esfuérzate y sé valiente. Y en todo lo que emprendas, ahí estaré yo dándote la victoria. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu preciosa y divina palabra, Señor. Gracias por hablarnos hoy a nuestra vida, recordarnos que sin ti no somos nada. Gracias por recordarnos que por más que lleguen las malas noticias, la tribulación, el dolor, la angustia, mi refugio eres tú, Señor, y solo tú. Y en ti encontraré descanso, y en ti encontraré refugio, y en ti encontraré paz. Pero también encontraré las fuerzas para volverme a levantar y ser victorioso en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Cristo, porque moriste por mí para darme salvación, para darme una segunda oportunidad, para entender que por más que haya fracasado, el Dios de pactos me está llamando a renovar ese pacto con Él. Pero que esta vez no será en condiciones mías, serán las condiciones del Señor. Y yo simplemente diré: Señor, no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en esta noche, por tu bendita palabra, amado Dios, por bendecir nuestra vida, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Jesús, por ser el camino, la verdad y la vida, y dejarnos el mejor regalo, el Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, sé lumbrera a mi camino, Espíritu Santo, por medio de la palabra. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, llévame a rendirme a los pies del Señor y permanecer allí, porque allí seré victorioso, porque allí Él peleará por mí, porque allí entenderé que Él es el Dios de poder y autoridad, y que mi lugar es estar a los pies de Cristo. Gracias, amado Dios. Todo el honor, toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grande, poderosa y maravillosamente.